¿Qué tal? Sean bienvenidos al video del capítulo 7. Este capítulo 7 en sánscrito se titula Vijnana Yoga o el conocimiento del absoluto, la traducción que le da Prabhupada Bhaktivedanta Swami. Sin embargo, también Vijnana significa que el conocimiento que se convierte en sabiduría, diríamos en español nosotros, ¿vale? Ya que el Vijnana es el mismo Jnana, conocimiento. La palabra Jnana significa conocimiento y la palabra Vijnana es cuando nosotros experimentamos, realizamos y comprendemos de manera profunda dicho conocimiento. Entonces la palabra Vijnana podría traducirse como el yoga de la sabiduría, ¿sale? Entonces lo primero con lo que comienza Krishna, la introducción de este capítulo, es que quiere que realmente todo lo que estaba aprendiendo Arjuna en el capítulo anterior con la meditación no solamente sea algo teórico, sino que realmente sea una experiencia personal y poderosa para Arjuna, que realmente tenga una comprensión profunda de todo lo que conlleva este conocimiento espiritual. Entonces, para ello, Krishna va a explicar tres temas a lo largo de este capítulo. El primero es Achintya Veda a Veda Tattva, que en español se conoce como la igualdad y diferencia simultánea. Segundo, como Krishna es el origen y la fuente de todas las cualidades trascendentales y espirituales. Y tercero, lo que son las tres modalidades de la naturaleza material que ya la mencionamos en el capítulo anterior. Entonces vamos a comenzar con la igualdad y diferencia simultánea, que este es uno de los pilares filosóficos cuando hablamos de la tradición del Bhakti, ya que esta igualdad y diferencia simultánea es lo que permite comprender nuestra conexión con el Señor Supremo y al mismo tiempo nuestra individualidad. Primero, para esto hay que entender las dos corrientes filosóficas que se estudiaban en la antigüedad en los Vedas. Primero teníamos el monismo, ¿vale? El monismo es la idea de que todo es uno, ¿vale? Por ejemplo, actualmente el budismo, el brahmanismo y diferentes corrientes de estudios orientales se inclinan hacia el monismo. Inclusive actualmente la espiritualidad New Age, del mundo del yoga y así, se habla mucho de la unidad, ¿no? De que todos somos uno, todos somos partes del universo, todos somos parte de la naturaleza, etc. Entonces, este monismo, desde el aspecto filosófico del Bhagavad Gita, nos ayuda a entender que absolutamente todo lo que existe en la creación, tanto material como espiritual, forma parte de Dios, ¿vale? Porque si hay algo que no venga de Dios, pues sería algo extraordinario y no podría existir, ¿vale? Entonces, este monismo nos ayuda a entender cómo absolutamente todo en la naturaleza, en el universo, está directamente relacionado con la existencia de Dios. Sin embargo, aquí el problema es de dónde surge nuestra individualidad. Porque normalmente el monismo a nivel teológico entiende a Dios de una manera impersonal. ¿Qué significa entender a Dios de una manera impersonal? Que Dios no es una persona, que Dios es solamente una energía, una luz, una naturaleza, el universo, ¿no? Que normalmente se le llama. Sin embargo, si Dios careciera de personalidad, él no podría crear algo que sí la tuviera, ¿no? O también podría ser que nosotros tengamos algo que Dios no tiene, que es imposible porque todos venimos de Dios, ¿no? Entonces, ese es el problema del monismo a nivel filosófico, que si tú planteas un Dios impersonal, como este Dios que no tiene persona, que no tiene individualidad, crea individuos como nosotros, ¿no? Entonces, ese es el problema filosófico con el monismo. Después tenemos el dualismo,
¿vale? El dualismo es la idea de que todo está dividido, ¿no? Por ejemplo, la espiritualidad es buena, el materialismo es malo, ¿no? Tenemos un Dios, tenemos un diablo, tenemos frío, tenemos calor, ¿no? Entonces, todo en este mundo es dualidad. Y de cierta manera, todos experimentamos la dualidad en este mundo. Sin embargo, como el título lo indica de este capítulo, estamos hablando del conocimiento del absoluto. Y el absoluto es aquel que no tiene dualidad. Sin embargo, aquí lo importante que aporta el dualismo a nivel filosófico es que permite entender que sí hay dos realidades, ¿no? Está la realidad absoluta del Señor Supremo y está nuestra realidad particular e individual. Pero el problema del dualismo es que las desconecta por completo, como si no hubiera una interconexión entre ellas. Entonces, este conocimiento filosófico de la igualdad y diferencia simultánea es justamente el conocimiento que Krishna nos viene a brindar para conciliar ambas ideas. ¿Cómo se concilia esta idea? Primero entendiendo que en cualidad espiritual todos somos absolutos, todos tenemos esa energía espiritual, pero al mismo tiempo, en cantidad, nuestra individualidad es diferente a la del Señor Supremo. La analogía que se da para entender esto, o una de las analogías, es la del océano y una gota del océano. El océano es agua y la gota del océano también es agua. En cualidad ambas cosas son lo mismo, pero en cantidad no son lo mismo. Tanto la gota como el océano tienen H2O, que son las partículas del agua, pero no lo tienen en la misma cantidad. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos las cualidades espirituales y trascendentales de Dios, sin embargo, no las tenemos en la misma cantidad. Y nosotros, para poder despertar esas cualidades, necesitamos podernos conectar con el Señor Supremo. Entonces, este es el concepto filosófico y teológico de la igualdad y diferencia simultánea. Un punto sumamente importante para entender la teología del Bhagavad Gita y la importancia del Bhakti, ¿vale? La importancia de relacionarnos de manera personal con el Señor Supremo, entendiendo que nosotros somos individuos y que Él también es el individuo supremo, la persona suprema. En sánscrito se le conoce como Purushottama, la persona suprema, que Dios no se queda solamente en el aspecto impersonal, sino que también tiene un aspecto personal trascendental. Y justamente, bueno, Krishna en el capítulo 4, él ya se presentó como esta suprema personalidad de Dios. Y esto nos lleva al segundo tema de este capítulo, que es como todas las cualidades que vemos en este mundo vienen originalmente de Krishna. Un título o un nombre que se le da a Dios como el Señor Supremo es Bhagavan, que Bhagavan literalmente significa aquel que posee las 6 cualidades primordiales por las cuales todos nos sentimos atraídos. Y es por eso que Krishna tiene el nombre de Krishna. Krishna significa el supremo atractivo. Entonces, esto significa que de una manera u otra, las personas siempre estamos siendo atraídos hacia su opulencia, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, hay personas que se sienten atraídas hacia la belleza. Muchísimas personas nos podemos sentir atraídos hacia la belleza de este mundo, tanto por ejemplo en otras personas, en la naturaleza, en los paisajes, en el mundo en general. Y lo que Krishna nos enseña en este capítulo es que esa belleza que se encuentra y que se manifiesta en este mundo, en realidad es una cualidad de él mismo, ¿no? Entonces, por esto se entiende que Krishna, o el Señor Supremo, debería tener belleza infinita, ¿vale? Debe ser sumamente hermoso. Esa es una de las cualidades de Bhagavan. Otra cualidad, por ejemplo, es opulencia, fuerza, conocimiento, renunciación. Entonces, realmente Krishna manifiesta todas estas cualidades en su máxima experiencia, en su máxima capacidad. Y esas cualidades en este mundo, de manera, digamos, individual o específica, pues siempre nos están atrayendo. Entonces, por eso se le conoce a Bhagavan como Krishna, el supremo atractivo,
porque de una manera indirecta o indirectamente, nosotros siempre estamos atraídos a toda esta opulencia. Entonces, este es el punto muy importante que Krishna nos está enseñando, porque tenemos que comprender y profundizar el conocimiento acerca del absoluto. Entonces, el absoluto es aquel del que vienen todas las cualidades de este mundo y por ello nos sentimos atraídos. Y por último, algo que es muy importante de entender en este proceso de autorrealización espiritual es las tres modalidades de la naturaleza material. Son bondad, pasión e ignorancia o inercia. Cada una de ellas tiene diferentes cualidades específicas y normalmente, dependiendo del condicionamiento en el que nosotros nos encontremos, estas cualidades se mezclan entre ellas y hacen que nosotros nos veamos impulsados o obligados a actuar de cierta manera. Por ejemplo, la ignorancia o la inercia es justamente esta cualidad que nos obliga a actuar en contra de nuestra voluntad, a hacer cosas que sabemos que nos hacen daño, pero aún así nosotros queremos hacerlas o nos vemos obligados a hacerlas. Esto es la ignorancia, esto es la inercia, o inclusive acciones que nosotros sabemos que nos están haciendo daños, pero aún así las hacemos. Después tenemos pasión, que la pasión es lo que nos mantiene activos, nos llena de deseos y se puede utilizar de manera positiva para crear, ¿vale? Cuando uno se encuentra en la modalidad de la pasión, uno puede emprender cosas, uno puede buscar esa motivación constante. También la pasión, por ejemplo, trae mucho placer, trae mucha satisfacción. Uno se apega mucho a los resultados, es el problema de la pasión. Pero normalmente en un sentido positivo puede ayudarnos a ser sumamente creativos y mantenernos sumamente ocupados. Y por último tenemos a la bondad, que la bondad nace de la satisfacción y de la plenitud. ¿Vale? La bondad es aquella cualidad con la que nosotros podemos sentirnos realmente plenos, porque ya no está la inercia que nos obliga a actuar y tampoco está la pasión que nos hace llenarnos de deseos, sino que uno se sitúa en la bondad y uno puede realmente estar satisfecho con lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, y uno puede desapegarse de los resultados, ya sea que estos se manifiesten o no se manifiesten. Entonces, la bondad se considera que es el estado que debemos buscar desarrollar y cultivar para poder establecer la ecuanimidad en nuestra vida espiritual y en nuestra vida en general, para realmente poder lograr un estado de plenitud. Entonces, estos fueron los tres temas, nomás recapitulando: la igualdad y diferencia simultánea, Krishna como el supremo atractivo y el origen de todas las cualidades, y las tres modalidades de este mundo material, las tres gunas: bondad, pasión e ignorancia. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.